Esto sucederá en el capítulo 61 de la telenovela Juegos de Amor y Poder, que será transmitida por Univisión y a través de nuestro canal Eli TV. Adrián comunica a Luciana su decisión de decir la verdad, buscando redimirse de sus errores. Luciana lo apoya, sugiriendo que la verdad traerá paz. Sin embargo, Alexandra se resiste a alejarse, revelando su implicación en la situación. Daniel respalda a Adrián, reafirmando su compromiso con la protección de quienes ama. Elena exige que se confiese la verdad por respeto a Tobías. Roberto ordena que se reúnan en su oficina, queriendo ser el primero en hablar para cortar las mentiras. Por otro lado, Francisco y Enrique discuten sobre el pasado. Francisco defiende su vínculo con la madre de Enrique y su deseo de un futuro mejor, mientras que Enrique le reprocha la muerte de su hijo, cuestionando su amor genuino. Francisco expresa su miedo a no poder reanudar su matrimonio debido a su incapacidad de tener un hijo fuera de él. Durante una conversación tensa con Enrique, este último lo confronta por su pasado y las vidas que afectó. Francisco defiende sus decisiones, alegando que siempre prefirió a Enrique sobre sus hijas. Al borde de la violencia, Enrique se emociona y recibe una llamada de Inés, quien le informa que Adrián y Alexandra están en la fiscalía listos para declarar sobre el atropello de los hermanos Saldaña. Pues la tensión familiar se intensifica. Adrián asegura a Alexandra que nunca la mencionó, y ella aclara que fue por su propia voluntad a la fiscalía. Alexandra le recuerda que ambos son responsables de sus actos. Victoria sugiere que digan la verdad, pero Adrián se niega para proteger a Alexandra. Ella le pide que no la defienda, ya que busca demostrar su arrepentimiento ante Daniel. Victoria informa que preparará la declaración de Alexandra, quien también desea buscar la paz a pesar de la posible falta de perdón de Daniel. Al mismo tiempo, Francisco advierte a Enrique sobre Adrián, lo que provoca una discusión entre ellos. Francisco menciona un video recuperado por su gente, y revela que Luciana ya sabe que Enrique es culpable del fraude, generando mucha tensión entre ellos. Roberto informa a los padres y a Luciana que solo una parte de lo sucedido fue declarada por Adrián. La declaración de Daniel, como víctima, será crucial. Elena agradece a Roberto por su compromiso con la justicia, mientras que Luciana expresa su pesar por lo ocurrido. Luis pregunta por el futuro de su hija y se muestra dispuesto a aceptar cualquier castigo. Luciana se preocupa por Memo y Roberto señala que debe convencer a Adrián de que diga la verdad, evitando así que asuma toda la responsabilidad. Roberto informa a los padres que estará en la fiscalía por si necesitan cualquier cosa. Al salir, Daniel pregunta a Luciana si ella conocía la verdad. Luciana le aclara que solo tenía sospechas, pero no contaba con pruebas definitivas. Aún así, le había solicitado a Adrián que contara toda la verdad mientras lo ayudaba a recordar lo que sucedió aquella noche. Daniel le dice que no puede reprocharle nada, ya que su padre también conocía toda la verdad pero eligió callar para proteger su propia vida. Luego le pide que no se moleste si nota que no siente culpa por Adrián. Luciana le responde que no debe preocuparse por eso y también le agradece por no verla como una amiga. Daniel aprovecha la conversación para relatarle a Luciana que en sus recuerdos, estuvo hablando con su hermano, quien mencionó a su padre y el creciente caso Capital. Al escuchar esto, Luciana le ruega que le cuente todo lo que sabe. Daniel le comenta que su hermano habló sobre un disco duro que le dio a Fabiola, el cual aparentemente contenía mucha información. Luciana, preocupada, le pregunta dónde se encuentra ese disco duro. Daniel le responde que no lo sabe, pero supone que su madre lo tiene, ya que ella se quedó con muchas pertenencias de su hermano. En ese instante, Roberto se presenta y le informa a Daniel que está todo listo para que él haga su declaración. Después de marcharse, Roberto se dirige a Luciana y le comenta que sus ojos tristes la hacen lucir muy hermosa. Ella se sonroja y le dice que sus corbatas son tan inapropiadas como sus chistes, pero también le agradece porque necesitaba escuchar palabras bonitas en medio de tanto alboroto. Por otro lado, Karina solicita a Eliana que le devuelva a su hija, pero esta responde que no puede, ya que Roberto le ha indicado que se quede con Gaby y que más tarde se la lleve a su casa. Karina no puede creerlo y le recuerda que Gaby es su hija. Elena le dice que le dará a Gaby el teléfono para saber lo que piensa. Gaby, al recibir el teléfono, aclara a su madre que no desea volver con ella, recomendándole que se quede con su novio antes de colgar. En ese momento, escucha que Enrique toca la puerta, así que toma un cuchillo y lo esconde en su espalda para protegerse. Cuando llega Karina, no le dice nada, mientras que Enrique le suplica angustiado que abra la puerta porque ocurrió algo grave. Más adelante, Luciana le suplica a Adrián que sea sincero y no oculte más la verdad, pues ya no tiene sentido.
Adrián le recuerda que ella misma había dicho que cada quien debía asumir su culpa. Luciana aclara que no se refería a eso, sino a que él había solicitado hacer esas cosas horribles para encubrirse. Adrián le expresa que solo desea que esto termine. Luciana le advierte que lo que se avecina es muy serio, pero asegura que si dice la verdad se sentirá mejor, además le promete que no estará solo. Por otro lado, Karina le deja claro a Enrique que no va a hacer nada para que continúen engañando a todos, y menos ahora que Adrián ya ha confesado todo, afirmándole que no hay forma de salir ileso de esta situación. Enrique le dice que debe ayudarlo porque no puede dejarlo solo en este momento. Karina le recuerda la ocasión cuando la amenazó con hacerle daño a su hija. Enrique se disculpa, alegando que no estaba en sus cabales, pero Karina opina que él mostró su verdadera naturaleza. Por ello, le demanda que abandone su hogar para que reciba lo que le corresponde. Enfurecido, Enrique le responde que si él cae, ella también caerá, ya que considera que es cómplice, y entonces recordarán que él tiene una hija. Karina exige que deje de actuar como si estuviera desesperado y que enfrente la dura realidad junto a su hijo Adrián. Al ver que Enrique sostiene un cuchillo, él decide marcharse. Mientras tanto, Daniel menciona que luego de que los atropellaron con la camioneta, aún logró ver a Memo Solís, a Adrián Ferrer y a Alexandra Muñoz. Además, Memo fue quien afirmó que su hermano ya no vivía. En ese instante, Quirino interrumpe y solicita a Roberto que conversen a solas. Enrique también intenta comunicarse con Germán, quien le responde preguntándole si ya olvidó que ya no trabaja para él. Enrique le pide que deje las bromas a un lado, ya que necesita su ayuda más que nunca. Germán le sugiere que solicite la ayuda de Memo, porque él lo ayudaría. Enrique le explica que Adrián los ha delatado, y por eso necesita que Germán actúe como su abogado. Al escuchar esto, Germán se sorprende y le pregunta de qué está hablando. Enrique le revela que su hijo confesó al fiscal Roberto que fue él quien atropelló a los hermanos Saldaña. Sin opciones, Germán le pregunta qué es lo que quiere. Por otro lado, Quirino informa a Roberto que sería más eficiente utilizar a Daniel para que Berta hable. Roberto menciona que ahora lo que realmente necesitan es que Adrián les cuente qué medidas tomaron su padre y su abogado para encubrirlo. Quirino enfatiza que Adrián debe hablar de cualquier forma, ya que las elecciones se aproximan, y si Enrique es elegido presidente, perderán todo. Roberto sugiere que deben hacer que Enrique declare, ya que ahora resulta imposible que niegue lo que han descubierto sobre Adrián. De igual manera, Luis comenta a los padres de Daniel que seguramente lo odian. Omar responde que no es así, porque no les corresponde juzgar. Elena expresa que lo que realmente lamenta es que Daniel se haya hecho ilusiones con Alexandra. Luis les aclara que, en verdad, ella ama a Daniel de verdad. Además, decidió contar la verdad sin saber que Daniel había recuperado su memoria. Elena no le da crédito y cree que lo hizo solo para obtener su perdón. Luis le asegura que no tiene razón para mentir, y de todas formas, le dice que su hija y Daniel no estarán juntos. Luego, le pregunta si ya conocía la presencia de su hija en el accidente. Luis responde que no, pero que lo supo mucho después, y por esa razón le pidió a Alexandra que se mantuviera alejada de Daniel. Sin embargo, el amor fue tan intenso que Alexandra decidió confesar después de haberse mantenido en silencio por tanto tiempo. Además, les pide que informen a Daniel para que no guarde rencor hacia su hija y comprenda que Alexandra lo amó sinceramente. Más tarde, Luciana le muestra a Roberto el video de Francisco, donde él dice que fue el responsable de la muerte de sus padres, y menciona que siente que todo esto es un mal sueño. Roberto le sugiere que vayan con Quirina para que hable con el juez y logre una orden de arresto inmediata, asegurándole que si Francisco es culpable, podría pasar toda su vida en la cárcel. Luego, le pregunta si cree que Enrique está involucrado en ese crimen. Luciana responde que no sabe qué pensar en este momento, ya que Enrique ha cambiado bastante. Roberto le promete que esta pesadilla pronto concluirá y que nunca la dejará sola. En ese instante, Quirino llega y le dice a Roberto que hay muchos periodistas fuera de la agencia porque parece que se enteraron de que Adrián está con ellos. Mientras tanto, Francisco y Enrique salen del vehículo, pero los periodistas se agrupan a su alrededor y les preguntan si están en la fiscalía porque admiten que Adrián es culpable por el atropello de los hermanos Saldaña. Enrique aclara de inmediato que no dará ninguna declaración hasta que vea a su hijo. En ese momento, Elena aparece junto a Omar y les exige a Francisco y Enrique que admitan que encubrieron a su hijo por el incidente que involucró a sus hijos y la muerte de Tobías. Francisco interviene y, lleno de dolor, les asegura que Enrique no tiene nada que ver y admite que fue él quien ocultó la verdad sobre sus nietos.
Luciana observa la escena y le dice a Roberto que es increíble cuánto pueden mentir. Al mismo tiempo, Alexandra sale de la oficina y le pide al oficial que no le ponga las esposas. El oficial le responde que debe seguir el protocolo. Entonces, Alexandra ve a Daniel alejarse sin que la mire, pues le resulta extremadamente doloroso después de haber mentido, además no desea que esa sea la última imagen que él tenga de ella. De igual forma, Francisco informa a la prensa que Enrique apenas está descubriendo la verdad, y por eso le obligó a confesar todo. Omar interviene y dice que Francisco y Enrique son iguales y ambos conocían las acciones de Adrián. En ese momento, un periodista le pregunta a Francisco si no se estará echando la culpa para proteger la candidatura de su yerno. Enrique responde que no, ya que él no tiene nada que ver. Asimismo, otro periodista le pregunta a Elena si estaba previsto que esto sucediera y por eso decidieron asistir. Elena responde que su opinión dependerá de lo que decida la fiscalía. En ese instante, aparece Roberto, quien aclara a Elena y Omar que ningún juicio se resuelve en la calle. Luego, les pide a Francisco y Enrique que entren adentro. Enrique se sorprende al ver a Luciana y le pregunta qué hace allí. Ella le responde que ha comenzado a entender hasta dónde llega su cinismo y todas las mentiras que dicen para protegerse. Después de que Elena se va, le dice a Luciano que debe ser doloroso para ella ver a dos personas que creía parte de su familia. Por su parte, Enrique le aclara a Roberto que no servirá de nada el intento de llamar a la prensa y difundir su versión. Roberto argumenta que actúa según su conciencia y desea que todos sepan que es inocente. A su vez, Francisco le dice a Roberto que la verdad es lo que escucharon. Quirino le comenta que las buenas acciones del candidato no les convencen. También, Roberto le dice a Enrique que él nunca saldrá de allí. Enrique tiene sus dudas sobre eso, ya que en poco tiempo llegará su abogado. Además, le menciona que solo desea ver a su hijo. Luciana, por su parte, le comparte a Elena y Omar que se siente avergonzada por lo que está sucediendo. Omar le dice que no se preocupe, porque saben que ella no está de parte de su familia. En ese momento, ven llegar a Daniel, quien le cuenta a su madre que ha podido declarar todo, aunque fue difícil recordar a su hermano y ver a Alexandra con las esposas. Luego, cambia de tema y le pregunta a Luciana si ya le comentó a su madre sobre el disco. Elena pregunta sobre qué disco está hablando, y Luciana le explica que es un disco duro que Fabiola le entregó a Tobías, lleno de información relevante. Al escuchar esto, Elena le dice que llevó a revisar ese disco duro porque pensó que contenía fotos de su hijo. Sin embargo, en este momento no tiene idea de dónde lo dejó. Luciana les informa que con esa evidencia puede limpiar el nombre de su padre y lograr que quien realmente es culpable pague por el robo de dinero a Omar y a todos los que fueron estafados. Justo entonces, recibe una llamada de Patricio, a quien saluda. Patricio le pregunta por qué su abuelo se ha responsabilizado de lo ocurrido. Luciana le responde que ella tampoco tiene esa respuesta y se disculpa por no haberlo informado antes, explicándole que en la fiscalía la situación es un desastre. Patricio le menciona que actualmente está con Natalia y que no pueden creer lo que vieron en las noticias. Luciana le dice que había venido solo para mostrarle el video a Roberto, pero al llegar, vio a Adrián confesando todo a Roberto. Patricio se siente triste y le pregunta sobre el estado de su hermano. Luciana le informa que se siente mal, pero que se siente más tranquilo por haber dicho la verdad. También le cuenta que Daniel se encuentra en la fiscalía, ya que recopiló todo lo sucedido en el accidente. Patricio le pregunta qué sucederá ahora con Adrián. Luciana, muy desanimada, le responde que no tiene idea, ya que todo depende de lo que él declare. Natalia menciona que es probable que Francisco se haya hecho responsable para proteger la presidencia de Enrique. Luciana aclara que Francisco no podrá evadir la prisión, porque Roberto ya ha visto el video donde Francisco admite ser el responsable del fraude y de haber ordenado el daño a sus padres. Pocos minutos después, Enrique corre y abraza a su hijo, susurrándole que debe echarle toda la culpa a su abuelo. Adrián le pregunta a su abuelo cómo se siente, a lo que éste le dice que está bien y le anima a confesar que él lo encubrió a él y a Memo. Enrique se hace pasar por víctima, diciéndole a su hijo que ahora entiende por qué estaba tan abrumado sin saber cómo revelarle la verdad. Luego, le solicitan a Victoria, Roberto y Quirino que se retiren un momento para dejar solos a su hijo. Al salir, Enrique cuestiona a Adrián cuántas ocasiones deberá rescatarlo después de que comete tantas locuras. Mientras tanto, Victoria comenta a Roberto y Quirino que es evidente que esos dos intentarán convencer a Adrián para su propio beneficio.
Roberto expresa que el problema radica en que no hay nada que puedan hacer en cuanto al respeto, y es probable que Enrique utilice los medios para cumplir su promesa de justicia, incluso si eso implica entregar a su propia familia. Enrique le exige a Adrián que respalde su versión, mientras Roberto informa a Victoria y a su jefe que tiene un as bajo la manga. Chirino pregunta qué está diciendo, y Roberto responde que poseen un video que incrimina a Francisco Avendaño, y si lo muestran, él no tendrá forma de escapar. Adrián le hace saber a su padre que aunque cambie su declaración, estarían atrapados en otra mentira. Enrique le recuerda que debido a él, todos están sufriendo las consecuencias. Luego, le pregunta qué buscaba al intentar quedar como el héroe al confesarlo todo. Adrián asegura que no tenía intención de hablar de nadie. Enrique le explica a su hijo que solo necesita decir que su abuelo es el culpable, de modo que puedan ganar tiempo. Adrián sospecha que lo menciona porque están por encontrarse con ellos, y por eso dejó que lo culparan. Enrique le dice que eso es para que comprenda que su abuelo aún tiene valor. Adrián le aclara que no mentirá más. Enrique lo presiona a que lo haga, porque si no, todos irán a prisión, incluso su madre. Además, le dice que si siguen su versión, Alexandra también saldrá beneficiada. Más adelante, Adrián cambia su versión y declara que su abuelo fue quien los protegió a él y a su primo, y que su declaración anterior fue para no involucrarlo. Roberto interroga a Adrián sobre si está consciente de lo que implica cambiar su testimonio. Germán interviene y le advierte que no presione a su cliente mientras éste se confiesa voluntariamente. Al mismo tiempo, Francisco afirma que le pagó el greinazo para cargar con la culpa, pero que no tiene nada que ver con su muerte. Quirino le pide que ahora revele a cuántas personas sobornó y a qué precio. Más tarde, Inés entra en la fiscalía y le pregunta a Enrique si realmente su plan es entregar a su padre. Enrique le explica que, para conseguir poder, a veces hay que sacrificar a alguien. Inés le recuerda que ese hombre le dio la vida y lo llevó a donde está ahora. Enrique menciona que Francisco aceptó esto con la condición de seguir vivo para poder verlo ser presidente, o sea, a él como presidente. Luciana está al teléfono con Natalia y le pregunta si su abuela ya está mejor de la presión. Natalia le responde que sí, y le aclara que solo tuvo un pequeño derrame cerebral. Luciana se preocupa y le pregunta si habrá reacción por parte de su abuela. Natalia le dice que los médicos creen que sí, aunque pueden quedar algunas secuelas. Luciana le agradece por la información y le dice que irá a visitarla más tarde. Poco después, ve a Joaquín esposado y le dice que está muy feliz de que lo hayan detenido por haberle mentido sobre el fraude de capital presente. Joaquín le aclara que todo sería más sencillo si ella confiara en él en lugar de en Roberto. Luciana expresa que si hubiera confiado en Joaquín, ella estaría arruinada, porque no solo la traicionó a ella, sino que también decepcionó a Victoria. Joaquín intenta explicarle que había estado guardando ese dinero para hacerla feliz. Luciana no le cree, ya que está segura de que su intención era quedárselo para sí mismo. Joaquín le suplica que le crea y le pida ayuda a Roberto, pero Luciana le dice que le pedirá a Roberto que lo meta aún más en la cárcel. Mientras tanto, Inés, angustiada, le confiesa a Enrique que le cuesta creer que su padre haya sido el amante de su madre. Enrique le responde que no solo fue amante, sino que también la dejó embarazada. Inés no lo puede creer y expresa que casi se convierten en medios hermanos. Enrique le explica que por esa razón Francisco desechó a su hijo, aunque lamentablemente eso le costó la vida a su madre, y también es el único responsable de que Luciana esté en su contra. Inés le dice que no puede hacer esa afirmación porque nunca estuvo de acuerdo con la existencia de Luciana. Enrique le explica de manera tranquila que Luciana vio un video en el que Francisco dice que él es el único responsable del agujero en el capital creciente y de la muerte de Salvador y su esposa. Inés no le cree y cuestiona la posibilidad de que su padre sea un asesino. También le menciona que no puede hablar de esa manera sobre su padre, sobre todo después de haberlo puesto en poder. Enrique le responde que lo hizo solo por conveniencia y que ambos decidieron que asumiera la culpa y pagara por sus acciones. Inés pregunta qué sentido tiene que su padre esté en prisión si no podrá estar con Adrián. Enrique le asegura que va a conseguirle la pena mínima, y que la enfermedad y la edad de Francisco serán factores que jueguen a su favor antes de que entre en la cárcel. En ese momento, Germán llega y Inés le pregunta por su hijo. Germán le informa que Adrián tendrá que afrontar un juicio por homicidio culposo. Al oír esto, Inés le pregunta si no va a ayudar a su hijo y qué sucederá con ella y la hija de Alexandra. Enrique interviene para preguntar por Memo. Inés le dice que dejó de verlo cuando el evento terminó. Por otro lado,
Mariana entrega un sobre con dinero a su hijo, comentando que es lo único que pudo conseguir. Luego le pregunta si Enrique ya lo ha llamado. Memo le dice que ha intentado contactarlo desde que su abuelo entró con él a la agencia, pero que no respondió. También aclara que no tiene intención de contestar porque todo esto colapsará y no quiere ser atrapado. En ese instante, Mariana recibe una llamada. Enrique la saluda y pregunta si está con Memo. Mariana le responde que sí y le pasa el teléfono. Memo lo toma y le dice a Enrique que no tiene planes de entregarse tras no haber contestado sus llamadas. Enrique le explica que no pudo responder porque se quedó sin batería y que lo está llamando usando el celular de Germán. Además, le comenta que lo llamaba para informarle que su abuelo asumirá toda la responsabilidad, mientras ellos hacen lo necesario para seguirle el juego. Memo le deja claro que no confía ni en su abuelo ni en él, y luego cuelga. Para su mala suerte, Victoria llega acompañada de muchos agentes y le informa a Memo que tiene una orden de arresto. Memo intenta escapar desesperadamente, pero los agentes lo detienen. Más tarde, Roberto le pregunta a Luciana cómo se siente. Ella le dice que está mal porque no pudo controlar su reacción al ver a Joaquín salir esposado. Luego, le pregunta sobre Adrián. Roberto responde que, lamentablemente, Adrián cambió su declaración y ahora se alinea con lo que Francisco dijo, y eso podría causarle graves problemas. Luciana está sorprendida por lo que su padrino es capaz de hacer, y le confiesa que le asustan mucho las mentiras que se dicen para conseguir beneficios. Roberto la abraza y le asegura que todo saldrá bien. En ese momento, Dana llega y informa a Roberto que han recibido unos documentos del juez Quintana. Roberto toma los papeles y le dice a Luciana que se trata de una orden de arresto. Luciana expresa su deseo de estar presente cuando lo detengan. Por otro lado, Luis asegura a Alexandra que encontrará una forma de reducir su condena. Alexandra le explica que encubrir es un delito muy serio. Luis dice que es injusto que la traten como una criminal. Alexandra le pide que no se preocupe, recordándole que hay decisiones que corresponden a los hijos y que los padres no pueden interferir, pero afirma que tiene el mejor padre del mundo. Justo en ese instante, Adrián llega y le dice a Alexandra que pronto saldrá de la cárcel porque su papá se lo ha dicho. Luis se enoja y le pide que los dejen tranquilos. Mientras tanto, Francisco le pregunta a Quirino si tiene toda la información que necesita. Quirino no le pregunta si lo que dice es basado en su propia versión. Francisco aconseja al abogado que considere todas las insinuaciones mencionadas. Quirino le aclara que él no está siendo amenazado. Francisco le dice a su abogado que se lleve todo y que haga su trabajo, advirtiendo a Quirino que no estará mucho tiempo en prisión. Quirino le propone entonces hacer una apuesta sobre cuánto tiempo estará encerrado. Francisco se ríe y menciona que ya sabe a quién va a pedir cuando su yerno asuma la presidencia. Quirino le pregunta si realmente confía en su yerno, que lo traicionó. Francisco responde que confía en él por su experiencia en la política y por todo lo que tiene que hacer para sortear obstáculos, recordándole que él no será quien decida sobre su vida. Luciana entra en la habitación junto a Roberto y le informa a Francisco que la copia que se llevó no era la única que poseía. Roberto también le dice que hay una orden de arresto por la muerte de Salvador Espinosa y su esposa. Luciana le aclara que finalmente sus padres obtendrán justicia. Al escuchar esto, Francisco se angustia y comienza a buscar en su chaqueta las pastillas para controlar su presión. Sin embargo, al no encontrarlas, se desmaya, sin saber que Enrique las tomó en venganza de él. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.